Es tiempo de abrir la Biblia juntos, de conectarnos con su palabra y de andar en el camino. Hace algunos días una amiga, hermana, me dijo, mi papá acostumbraba a ver los mensajes grabados, ¿verdad? En YouTube. Y me dijo que escuchaba algunos de los que me ha tocado. Y me dice, fíjese que un día después de que usted predicó, yo voy a verlo. Y resulta que mi papá se había rasurado el bigote al estilo Hulk Hogan, como el que cargo ahora, ¿verdad? Entonces, bueno, pues sí, él le entusiasmó el estilo. No es lo que uno busca cuando predica, por supuesto, pero bueno, no es dañino. Otra vez un hermano me dice, fíjate vos, como yo tengo un hijo peludo, el más chiquito, pelo largo. Fíjate vos que mi hijo va creciendo y él dice que va a usar el pelo largo así como tu hijo. Pues, ok, tal vez a algunos papás no les gusta, pero no es un gran problema. Influencias, ¿verdad? Casi que somos influencers, pero resulta que hay influencias que no necesariamente tienen un buen resultado y tenemos que evaluar qué es lo que está influenciando nuestra vida, si es la palabra del Señor o son los conceptos del mundo. Por ejemplo, yo he estado hablando cada vez que tengo la oportunidad de la tecnología. Yo cargo 3, ¿verdad? El teléfono, el iPad y la computadora de mesa, por así decirlo, la pequeña. Y entonces dirá, bueno, entonces, ¿por qué hablar? Bueno, porque tenemos que tocarlo. Miren, resulta que ya hay estudios que indican que toda esta generación de niños que ahorita no están aquí, los Gen Z, que nacieron a partir del año 2000, están teniendo serios problemas con la tecnología. A través les estamos dando, y usted vea con sus hijos, a qué edad les está dando teléfono. Hoy día, por razones de salud, están pidiendo que por favor no se le dé un teléfono inteligente a un niño, sino de los 16 años en adelante. Y usted va a ver que muchos de nuestros tíos, perdón la palabra, niños, pues ya tienen teléfonos. Y no solo es el teléfono el problema, sino el acceso a las redes sociales. Las empresas de redes sociales están trabajando para atraer a esta niñez. Ya hay reportes en países más desarrollados que nosotros de depresión, tendencias suicidas, soledad en patojitos de 10, 11, 13, 15 años, tendencias suicidas. ¿Por qué? Dice, las mujercitas son más afectadas que los hombres por autoimagen. Se hacen bullying a través de las redes sociales y las chicas de pronto andan todas que ya no saben ni qué hacer con su vida. No quiere decir que los hombres tampoco. Los hombres le tienen otro estilo en las redes sociales, pero también les va a afectar, y las clínicas de consejería psicológicas y todo han tenido un montón de casos en los últimos 10 o 15 años. Hermanos, usted dirá, ¿qué tiene que ver esto con el mensaje? Ya va a ver. Usted tiene hijos o nietos, póngale atención a esto. Casos de 8 y 10 años, hombres y mujeres, niños y niñas que han sido abarcados por pornografía a través de un teléfono, y eso genera adicción. Claro, aquí usted dice, no, mi hijo no va, mi nena no. ¿Y quién de sus hijos se atreve a compartirle a usted que está metido en ese tipo de problemas? Bueno, ya se los dije, póngale usted atención. Una más, ¿qué influye nuestra vida cristiana? Voy a utilizar otro ejemplo. Ahora los muchachos no se quieren casar. Chicos y chicas, va avanzando el tiempo y no se casan. ¿Por qué no se casan? La pregunta es, ¿eso viene de lo que usted aprende en la Biblia o le está viniendo de lo que el mundo enseña? ¿Por qué no se casan? A menos de que Dios le dé el don de la continencia y lo quiera usted apartar, hombre o mujer, para su servicio, lo más natural es que usted tarde o temprano se casa. ¿Pero por qué no lo está haciendo? Y ahora se casan, y se casan ya más grandecitos. Y ya que se casan, no tienen hijos. ¿Y por qué no tienen hijos? La pregunta es, ¿esto usted lo saca de las Escrituras o es el mensaje que el mundo le ha estado dando? ¿Verdad? No, hombre, ¿cómo te vas a meter a tener hijos? Disfruta primero de la vida.
¿Y quién dice que no se disfruta la vida con hijos? Yo la disfruté, yo casándome, teniendo hijos, 2 años y medio entre cada uno. A los 30 y pico años ya tenía hijos, una fregadera y todo lo que ustedes quieran. Pero disfrutamos de la vida. Yo creo que seguí el modelo bíblico, ¿verdad? Pero hoy día no quieren tener hijos. Bueno, si van a mi casa, espero que algún día puedan llegar, las sillas del mueble que son claras, la tela está llena de manchas. ¿Por qué? Porque los nietos pasaron por ahí, ¿verdad? Todos, y ya ensuciaron toda la tapicería. Ahora eso nos ha permitido, y aquí voy con lo que vamos a ver hoy, seguir ejemplos. Hoy el mensaje nos dice que hemos de seguir un ejemplo, pero en este caso el ejemplo de Cristo. Y yo pregunté hoy, ¿qué ejemplo está siguiendo usted para vivir la vida como la vida? ¿El ejemplo que nos enseñan las Escrituras o el ejemplo de la información que viene del mundo? Usted le da teléfono a su hijo porque si no, pobrecito, solo él no va a tener y sus demás compañeritos sí. Ah, ¿cómo no, verdad? Yo no me caso porque quiero disfrutar de la vida primero. Y ahora que me casé no quiero tener hijos porque quiero disfrutar, quiero tener la tele, la lavadora, la secadora, lo que no sé qué. No sé, no estoy emitiendo un juicio, solo evalúe si sus decisiones son el resultado de su interacción con la palabra del Señor. Y ahora vamos a ver el ejemplo que el Señor nos da en este pasaje. La serie Yo Soy, hemos estado repasando, que aparece en 7 dentro de otros. Yo soy en Juan. Tenemos Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor. Y hasta aquí hemos visto 4. Quinto, yo soy la resurrección y la vida, hasta el capítulo 11. En este no hay, y luego en el 14 yo soy el camino, la verdad y la vida, y en el 15 yo soy la vid verdadera. Por eso la serie se llama Yo Soy. Leemos el pasaje. Voy a leer una versión que se llama Reina Valera 2023 de la Sociedad Bíblica Trinitaria. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y acabada la cena, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregara, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó el manto, tomando una toalla, se la ciñó, luego puso agua en un lebrío y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Entonces vino Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, mas lo entenderás después. Le dijo Pedro: no me lavarás los pies jamás. Le respondió Jesús: si no te lavo, no tienes parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, entonces no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Le dijo Jesús: el que ha sido lavado no necesita más que lavarse los pies, pues está limpio, y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Porque sabía quién lo había de entregar, por eso dijo: no estáis todos limpios. Así que después que les hubo lavado los pies y tomado su manto, volviéndose a sentar a la mesa, le dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados sois si las hacéis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo, que antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, a mí me recibe, y el que a mí me recibe, recibe al que me envió. Habiendo dicho esto, Jesús fue conmovido en el espíritu y testificó y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me entregará.
Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, a quien Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntara quién era aquel de quien hablaba. Entonces, recostándose en el pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: es aquel a quien yo diere el pan mojado. Y mojando el pan se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él, en Judas. Entonces Jesús le dijo: lo que haces, hazlo pronto. Mas ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban que, puesto que Judas tenía la bolsa, Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diera algo a los pobres. Y cuando él tomó el bocado, enseguida salió, y era ya de noche. Entonces, cuando él hubo salido, Jesús dijo: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también lo glorificará en sí mismo, y enseguida lo glorificará. Hijitos, aún estaré un poco con vosotros. Me buscaréis, y como dije a los judíos, también os digo a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Un mandamiento nuevo os doy: que os améis los unos a los otros como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Le respondió Jesús: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Le respondió Jesús: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que antes me hayas negado 3 veces. Ha llegado la hora, dice el pasaje. En Juan 7:8, cuando sus medios hermanos le dijeron: ¿por qué no subes para que te conozcan y vean quién eres? Y Jesús les dijo: suban ustedes a la fiesta. Yo no subo todavía a esta fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Más adelante en el versículo 30 dice que los judíos, porque él subió a la fiesta, procuraban prenderle, pero nadie puso su mano sobre él porque no había llegado su hora. En Juan 8:20 Jesús estaba enseñando en el templo, en el lugar de las ofrendas, y nadie lo prendió o capturó porque no había llegado su hora. La semana anterior, capítulo 12 todavía, vimos que cuando Andrés y Felipe le dijeron al Señor que unos griegos querían hablarle, y Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora. Ojo, lo que leí antes dice: no ha llegado mi hora. Sin embargo, ahora allá en el 12:23 dice Jesús: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Y cómo iba a ser glorificado? Muriendo en la cruz. Y ahora en el 13:1, que es el que estamos viendo hoy, expresa: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora para pasar de este mundo al Padre. La narración que vamos a ver de los capítulos 13 al 17 se da en el aposento alto. Es una reunión secreta. Del capítulo 12 anterior, recuerden, se fue la entrada triunfal a Jerusalén. Ahora él está en Jerusalén en esa semana en que iba a celebrarse la cena de la Pascua. Lo único que los judíos querían capturarlo, habían dado órdenes: si ven a Jesús, avisen. Así que no crean que esta última cena se hizo con algarabía, con bulla, fue secreta. En otros evangelios nos dice que Jesús le dijo a 2 de sus discípulos: vayan a tal lugar y pregúntele a él si está listo donde nos vamos a reunir. Era un segundo nivel donde le habían hecho los preparativos para la cena pascual, pero era así todo tranquilo. Esta fue la última vez que Jesús compartió enseñanza con sus discípulos. Pero aquí, donde estamos en este capítulo 13, estamos ya en el día jueves. A Jesús lo crucifican el día viernes. Así que lo que vamos a estar viendo ahorita y lo que vamos a ver en los capítulos siguientes hasta el 17, todo ocurrió
en una misma noche, la última noche que pasa con sus discípulos. Lo que les estaba diciendo era muy importante, era su última noche. En menos de 24 horas, Él estaría dando su vida en la cruz. Voy a hacer una aclaración. ¿Me pueden pasar allá la imagen, por favor? Como vamos a ver hoy una escena de la cena de la Pascua, quiero que por favor noten, este es un cuadro que pintó Leonardo da Vinci y se llama La Última Cena. Bueno, resulta que para muchos, esta es la imagen que tenemos de la Última Cena, como que se hubieran sentado para posar para la foto. Se levantó uno de ellos y les fue a tomar. Pero esa fue la imagen de Leonardo da Vinci en ese momento. Pero nos ha influenciado de tal manera esta imagen que ustedes podrían ver, por ejemplo, cuando piensan en aquella dama que le lavó los pies a Jesús. Uno tiene la imagen como que se metió debajo de la mesa, ¿verdad?, a lavarle los pies. Y el pasaje que leímos hoy, donde dice que eso hace Jesús, cualquiera de nosotros pensaría que Jesús, el hebrío, es un recipiente con agua. Él andaba ahí de uno en uno metido debajo de la mesa. No es así, porque la mesa que ellos utilizaban, me pasan la siguiente por favor, era esto, se llama triclinium. Era una mesa como la que ven ahí, bajita, y la manera, bueno, para nosotros, yo dije, a mí me sería incómodo comer así, pero como todo es cuestión de costumbre, ellos se iban a colocar de aquí para acá, el cuerpo, la cabeza aquí y los pies hacia afuera. Y así era como comían. Usualmente tenían cojines y se iban a acomodar con este brazo izquierdo y comer con la mano derecha. Entonces vamos a suponer que Jesús estaba ahí al centro y a un lado, de una vez se los anticipo, estaba Juan, que es el discípulo a quien Jesús amaba, y muy posiblemente a su par, el que estaba era Judas. Cuando lleguemos a esa escena vamos a entender. Y ahora entendemos cómo Jesús se pudo ir lavándole los pies a sus discípulos, porque estaban apuntando hacia atrás. Espero que esto les haya servido para aclarar. Y entonces, ya podemos quitar las imágenes y voy a hacer una aclaración. En esta ocasión voy a hacer un giro expositivo. ¿Usted ha oído antes esa palabra? Yo creo que me la inventé en el fin de semana. El giro expositivo dícese de, así dice el diccionario, dícese de que lo que voy a hacer es que primero voy a compartir la parte segunda y final del capítulo y después voy a compartir la primera parte para que no se me asuste. O sea, voy a empezar de la mitad para adelante y de ahí me voy a regresar para terminar al inicio. Esto por razones prácticas de llegar a una aplicación. Así que no se extrañe cuando vea por dónde vamos a empezar. A golpe dado no hay quite. 4 cosas suceden en el capítulo 13 de Juan. Jesús les anuncia la traición de Judas, versículos 18 al 30. Les da un mandamiento nuevo, versículos 31 al 35. Predice la negación de Pedro, versículos 36 al 38. Y les lava los pies a sus discípulos, del 1 al 17. Y como es un giro expositivo, termino con el principio. Así que nos vamos al versículo 18. Jesús les dice: no hablo así de todos ustedes, yo sé a quién he elegido, pero para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su talón. Aquí estoy en el primer punto, que es Jesús anuncia la traición de Judas. Este pasaje que dice Jesús, el que come conmigo levantó contra mí su talón, los estudiosos consideran que viene del Salmo 41:9, cuando David está huyendo porque su hijo Absalón le había hecho golpe de estado, y resulta que de ese amigo de que él está hablando, que lo traicionó, David, se considera que era Agitofel, que era uno de sus consejeros, un hombre mayor de sus consejeros, que cuando Absalón se rebeló contra su papá, Agitofel se fue con Absalón y le dijo: así como fui consejero de tu papá, ahora yo voy a ser consejero tuyo. Por eso David expresa en ese salmo la traición de alguien que había compartido con él muy cerca. Les cuento, cuando estudiamos aquí el pasaje allá en Samuel, primero, segundo de Samuel, aprendimos en esa oportunidad,
David tiene su pecado con Betsabé. Resulta que Betsabé era nieta de Agitofel. Así que cuando uno lee eso dice, tanta historia que había detrás. Bueno, entonces él está poniendo aquí el ejemplo, como iba a ser Judas, como lo hizo este caso del Salmo 41:9. Por cierto, Agitofel se suicidó ahorcado, como lo hizo Judas también. Continúa. Desde ahora les digo, antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Les está hablando de esta traición para que cuando hubiera sucedido y ya él hubiera resucitado, dijera, el Señor tenía razón. De cierto les digo que el que recibe al que yo envío, a mí me recibe, y el que a mí me recibe, recibe al que me envió. Después de haber dicho esto, Jesús se conmovió en espíritu y testificó diciendo, de cierto les digo que uno de ustedes me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, ahí en ese triclinium, ¿verdad? Y ¿a quién se estará refiriendo? Dudaban ellos, no sabían de quién hablaba. Entonces, uno de sus discípulos, Juan, el autor del Evangelio, ¿verdad? Él estaba recostado junto a Jesús y de pronto allá del otro lado, para variar, ¿verdad? ¿Quién? Simón, ¿verdad? Le dijo, me dice, pregúntale de quién está hablando. Y entonces el discípulo amado se recuesta en el pecho de Jesús. Recuerden que como estaban así, entonces aquí estaba Juan y se acercó y le dijo, Señor, ¿quién es? Y Jesús le contestó, es aquel para quien yo mojo el bocado y se lo doy. Tenían la costumbre que tenían su recipiente donde estaba la carne que utilizaban para la cena de la Pascua, la mojaban y entonces viene Jesús, lo hace y a quien se lo da es a Judas. Por supuesto que Juan se da cuenta entonces de quién hablaba y ahora ya en voz alta, porque Jesús no dijo el nombre en ese momento, pero ahora sí le dice a Judas, lo que estás haciendo hazlo pronto. Agrega el relato. Ninguno de los que estaban a la mesa entendió para qué le dijo esto, porque algunos pensaban, puesto que Jesús tenía la bolsa, lo que les estaba diciendo Jesús era, compra lo necesario para la fiesta o que dieras una ofrenda a los pobres. Así que cuando Judas toma el bocado, él salió enseguida y ya era de noche. Recuérdense, para este momento, la última parte que voy a presentar ya había sucedido. Así que Judas insistió en su incredulidad. Había pasado 3 años y medio con el Señor, vio todo lo que los demás vieron, los milagros, las enseñanzas, y sencillamente no llegó a creer. Punto 2. Jesús les da un mandamiento nuevo. Cuando Judas había salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo y pronto lo glorificará. Hermanos, está hablando de su muerte en la cruz. Esa era la gloria que iba a recibir, dar su muerte en sacrificio por los pecados de la humanidad. Hijitos, todavía sigo un poco con ustedes. Me buscarán, como dije a los judíos, a donde yo voy no pueden ir. Así les digo a ustedes ahora. Ahora, ¿por qué no podían ir? Bueno, porque Jesús, al salir de esta reunión, iba a ser capturado y al día siguiente iba a llegar a la cruz, iba a morir, iba a ser sepultado, iba a resucitar. Ahí no podían ir ninguno de sus discípulos. Aunque como le dijo a Pedro, después me seguirás, obviamente, cuando Pedro fuera llamado. Pero por eso les dice, no pueden ir a donde yo voy. Y entonces, sus instrucciones. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Usted está aquí y diría, bueno, pero si esto ya estaba en la Biblia. Allá en Levítico 19:18 dice, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, que el amarse unos a otros no era nada nuevo. Entonces, ¿por qué dice que es un mandamiento nuevo? Aquí está. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, ojo, como los he amado. Ahí está lo nuevo. Amarse unos a otros como Cristo los había amado, como Cristo nos había amado.
ámense también ustedes los unos a los otros. ¿Cómo? Como Cristo nos amó. Termina diciendo, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tienen amor los unos por los otros. Juan 15:13 explica cómo fue ese amor. Dice Jesús, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. El amor de Jesús fue hasta las últimas consecuencias, dando su muerte, su vida, muriendo en la cruz. Y como nos leyó David allá en el pasaje de Filipenses, ¿verdad? Se humilló hasta lo sumo por amor a nosotros. ¿Qué dicen ustedes? ¿Es fácil amarnos de esa manera? Así como nos amó Jesús. A mí me parece que es difícil, a mí. ¿Y saben cuál es mi mayor problema? Es que me amo a mí mismo. Y muchas veces mi propio amor por mí mismo me bloquea de poder amar a los demás y amarlos como Cristo nos amó todavía más. Por eso la vida cristiana consiste en aminorar, en ir muriendo nosotros para dar lugar a ese nuevo hombre, a esa nueva naturaleza que se exprese en ese amor que ya fue derramado en nuestro corazón, dice la Biblia, por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así que, segunda enseñanza, un mandamiento nuevo, que nos amemos unos a otros como Cristo nos amó, y vamos a ver que sí es factible. Número 3. Jesús predice la negación de Pedro. Simón Pedro le dijo, después de las palabras anteriores, Señor, ¿a dónde vas? Ya había dicho que no podían ir a donde él iba. Le respondió Jesús, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, pero me seguirás más tarde. Iba a la muerte, resurrección, ascensión, a estar a la derecha del Padre. Sí, todos los creyentes vamos a seguir al Señor Jesús en ese proceso cuando Él nos llame. A donde voy no me puedes seguir ahora, pero me seguirás más tarde. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Y para aclarar le dice, ¿no sabes acaso que estoy dispuesto a dar mi vida por ti? Mi vida pondré por ti. A lo cual Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo que no cantará el gallo antes de que me hayas negado 3 veces. En ese momento agradable de la cena pascual, pues de alguna manera la intención de Pedro era buena, ¿verdad? Señor, mira, soy tu seguidor. Si voy a hacer lo que sea necesario por ti, incluso mi vida voy a dar. Y Jesús le dijo, tranquilo Pedro, antes de que el gallo cante ya me habrás negado 3 veces. Eso no me toca hoy, lo veremos en los siguientes pasajes. Pero quiero aclarar algo. Sucedió, pero aún así Pedro sería restaurado y lo vamos a ver en el capítulo 21. Así que espérese para saber qué pasó con Pedro. Una pregunta. Dios nos apresura. ¿Es el estilo de Dios ponernos situaciones delante para que tomemos decisiones apresuradas? Usted recibe a veces invitaciones aquí en la iglesia. Los que quieran hacer tal cosa para el Señor, los que quieran responder a esto, pónganse de pie. Y si usted se pone de pie, está diciendo, Señor, yo le voy a entrar a ese desafío. Pregunta, ¿Dios trabaja de esa manera usualmente? ¿O nos pone las cosas frente a nosotros, decisiones en donde vamos a orar, pedirle sabiduría a Él, pedirle consejo a otros hermanos, evaluar la situación y proceder a tomar una decisión? Hace años escuché a un pastor decir esto: Dios no trabaja a la carrera. Dios sigue un proceso. No nos va a poner situaciones en las que a la loca tomemos decisiones. ¿Por qué menciono esto? Porque Pedro parece que se nos adelantó, ¿verdad? Señor, ¿por qué no te puedo seguir? Es más, si es necesario, pongo mi vida por ti. Se fue muy rápido. Menos de 24 horas después, él andaba con... No, yo no andaba con eso. Pero mire, por la forma de hablar es de los del no. Y que no, la tercera vez, ¿verdad?
negó. Se había dicho, voy a dar mi vida por ti. Y bueno, y los demás no dijeron nada, pero salieron corriendo el día que lo capturaron. O sea que ahí se fueron feos todos. Eclesiastés 5, del 5 al 6 dice, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar. Si aprendemos algo de este tercer punto es, tenga cuidado, no corra, no tome decisiones a rajatablas. Pregúntele al Señor, comparta con hermanos maduros en la fe, evalúe la situación y tome decisiones. Yo que se los estoy diciendo, me enojé conmigo mismo el fin de semana porque tomé una decisión a la carrera. No fue algo muy serio, pero sencillamente dije, rompí el protocolo. Dios no trabaja conmigo de esa manera. Yo tenía que tomar tiempo para tomar esa decisión, no, pero me emocioné y la tomé. No fue nada serio, pero de nuevo, Dios no trabaja de esa manera. Tiene que estar claro que Dios no lo va a agarrar de pronto y que haga ya, no es lo usual. Así que tranquilo, no haga promesas, espérese. Y por último, antes de la fiesta de la Pascua, ahora sí, no se ponga inquieto. Ahora voy al versículo 1. Voy a terminar con el versículo 1 en adelante. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora para pasar de este mundo al Padre, y Juan agrega, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el final. Los amó hasta la última consecuencia. ¿Cuál fue la última consecuencia? Su muerte expiatoria. Como dije, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y así que entonces llegamos al 2 y 3. Durante la cena, la versión que yo les leí decía que cuando había terminado, pero los traductores que se han especializado en esto dicen, no, el sentido es durante la cena. Como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, que lo entregara, y sabiendo Jesús que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que él había salido de Dios y a Dios iba, en pocas palabras, por un lado vamos a ver la frutura, que ya la vimos, traición de Judas instigada por el diablo, y por el otro lado la certeza que Jesús tenía la autoridad para la obra que había de realizar. Así que, cuarto punto, Jesús lava los pies a sus discípulos. Se levantó de la cena, se quitó el manto, tomó una toalla, se la ciñó, se la apretó, se la amarró, luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y secarlos con la toalla con la que estaba ceñida. Y usted dirá, su última noche, ¿verdad? ¿Por qué Jesús se pone a hacer eso? Cuando usted se va a otros de los evangelios, va a encontrar que esa misma noche hubo alguna discusión entre ellos. ¿Y qué era la discusión? Vos, mira, bueno, no se trataban de vos, ¿verdad? Pero contextualizando, mira, ¿quién de nosotros va a ser el mayor? Pues yo diría uno, o tal vez a mí me van a poner a cargo de tal. Andaban, ¿cómo se diría en Guatemala cuando en un gobierno se están distribuyendo los puestos? Aquí le dicen andaban buscando ¿qué? Hueso, ¿verdad? ¿Qué hueso te va a tocar cuando lleguen al gobierno? Pues algo así estaban ellos discutiendo sobre quién de ellos sería el mayor o sería el más importante. Y usted dirá, bueno, pero si eran los discípulos del Señor, ¿cómo iban a tener ese tipo de pensamientos? ¿Por qué pensaban de esa manera? Les voy a compartir qué sucede. ¿Quién creían sus discípulos que era Cristo? ¿Quién creían sus discípulos que era Jesús? Según ellos, este Jesús al que habían seguido por 3 años, ¿quién era? A ver, la pregunta que le hizo Jesús allá en Mateo 16 a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que soy yo? Que Elías, que no sé quién, que el otro. ¿Y ustedes quién dicen que soy? Y Pedro fue el que contestó. ¿Qué fue lo que le dijo Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios. ¿Y qué quiere decir Cristo? El Mesías. ¿Y cuál era cuál era la idea que tenían en la mente los judíos del Mesías? Ellos tenían en mente un libertador político,
Un hombre que vendría y agarraría al pueblo y lo llevaría a la victoria sobre sus enemigos y hacer un gran reino y todo lo demás. Y usted dirá, ¿pero por qué pensaban eso? Bueno, allá en Daniel, lo hemos estudiado otras veces, Daniel capítulo 7, dice Daniel: estaba yo mirando en las visiones de la noche y he aquí que en las nubes del cielo venía como un hijo del hombre. ¿Cómo se llamaba a sí mismo Jesús? El Hijo del Hombre. Por eso ellos decían el Mesías, ¿verdad? Bueno, llegó hasta el anciano de días, el Padre, y lo presentaron delante de él. Oiga, entonces le fue dado al Hijo del Hombre, al Mesías, le fue dado el dominio, la majestad y la realeza. Todos los pueblos, naciones y lenguas le servían. Su dominio es dominio eterno que no se acabará y su reino uno que no será destruido. Ahora entienden por qué los discípulos estaban pensando de esa manera. ¿Por qué estaban siguiendo al Mesías? ¿Y qué iba a hacer el Mesías? Pues restaurar ese reino de Israel con toda su gloria y todo lo demás. Ahora, tenemos que entender algo. Es que los brothers no habían entendido. Jesús les estuvo diciendo, y lo hemos visto en el Evangelio de Juan: voy a ser levantado, me van a matar, voy a pagar por los pecados, voy a ser... Y se los estuvo diciendo y ellos no entendían. Jesús se los decía y ellos pensaban: Mesías libertador, Mesías libertador. Por eso estaban pensando quién iba a ser el más importante. Ahora ya cachamos por qué Jesús va a hacer lo que va a hacer. Perdón por la palabra técnica, cachar, ¿verdad? Bueno, ahora pregúntese usted también, ¿y por qué se le ocurre usar el ejemplo o esto que hace de lavar los pies? Recuerden cuando estuvo en la casa de aquel fariseo, que llegó una mujer y le fue a lavar los pies con sus lágrimas y su cabello, y el fariseo dijo: si este fuera quien dicen que es, debería saber que esa mujer tiene mala reputación. Y Jesús, sabiendo lo que el otro pensaba, le dijo: mira, desde que vine no me ofreciste que me lavaran los pies, y esta mujer lo ha estado haciendo. Ellos tenían una costumbre, los judíos, y era, como andaban con sandalias, no andaban con los chalbutón que tengo yo, nada que ver, ¿va? Puros bracos de la Incatecu. Entonces andaban en sandalias. Con el caminar en las calles polvorientas se les ensuciaban los pies. Y era costumbre, cuando era una casa, una cena, pues había un lavado de pies. Ahora, ¿a quién le tocaba hacer ese lavado de pies? Era un siervo, era un esclavo. Y era una actividad tan baja que ni siquiera ponían a un esclavo judío, sino de preferencia un esclavo que no fuera judío, porque era una actividad de muy baja categoría. Así que eso es lo que va a hacer Jesús aquí. Él va a hacer lo que ningún judío promedio haría. Se lo pondrían a alguien de una baja condición. Eso es lo que él hace. Él se rebaja. Por eso llegó a muerte y muerte de cruz. Descendió, se hizo hombre hasta lo sumo. Bueno, entonces ya les dije que estaban en un triclinio, que es la mesa que les enseñé en la foto. Y entonces cuando él va lavando los pies a sus discípulos, llega el momento en que le toca a Pedro, ¿verdad? Y muchos somos como Pedro, no lo critiquemos, porque usted lo critica un dedo para allá y tres para acá, ¿verdad? Cuando llega con Simón Pedro, le dice: Señor, ¿cómo me vas a lavar los pies? Si era rabí. Es más, le está diciendo: Señor, curios, ¿verdad? ¿Cómo va a ser que me vas a lavar los pies? Y Jesús le dijo: lo que yo hago no lo entiendes ahora, lo vas a entender después. Pedro le dijo: no, jamás me lavará los pies. Entonces Jesús le dijo: mira, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Si no dejas que te lave los pies, no estás en mi equipo. Viene el otro, como se le iba siempre un poco la mano, le dijo Simón Pedro: entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. O sea, le dieron la mano y se agarró. ¿Cómo le dieron el pie y se agarró la mano, verdad? Bueno, ni Pedro ni los demás que se quedaron callados entendían lo que sucedía. Ellos iban a entender esto, ¿saben cuándo? Después de la resurrección. ¿Y saben cuándo? Allá a partir de Hechos 2, cuando el Espíritu Santo vino a morar permanentemente en el creyente. Hasta ahí pudieron entender
a plenitud toda la obra de Cristo Jesús. Ahora nosotros hoy día, nosotros tenemos el Espíritu Santo. Podemos entender esto progresivamente en ocasiones. Versículos 10 y 11. Le dijo Jesús: el que se ha lavado no tiene necesidad de lavarse más que los pies, pues está todo limpio. Y les dice: pues ustedes están limpios, aunque no todos. ¿A quién se refería ahí? A Judas, ¿verdad? Ya ustedes están limpios, aunque no todos. Porque sabía quién lo entregaba, por eso dijo: no todos están limpios. La primera aplicación que vamos a sacar, y ya estoy terminando, es de la vida espiritual personal. Una persona que ha creído en Cristo, pregunto, ¿podemos decir que ya está limpio? Bueno, les voy a leer un pasaje, tal vez nos sirva. Apocalipsis 1:5b. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Cristo. Pregunto, ¿el cristiano que ha nacido de nuevo está limpio? ¿La cristiana que ha nacido de nuevo está limpia? Sí. Cristo pagó por nuestros pecados de una vez y para siempre en la cruz y estamos limpios. Punto. Ok, y entonces, ¿qué tiene que ver esto con lo del lavado de pies? Por otro lado, se hace necesaria la limpieza para eliminar la suciedad del caminar diario. Sí, Cristo ya nos limpió de nuestros pecados, pero conforme vivimos la vida, adivine quién nos acompaña todos los días de nuestra vida. Una vieja naturaleza. En usted, varón, hay un viejo hombre, y en usted, mujer, hay una vieja mujer. Ahí está con nosotros. ¿Hasta cuándo? Hasta que lleguemos a la presencia del Señor, gozaremos de libertad plena. Pero mientras tanto, esa vieja naturaleza nos fastidia, ¿verdad? Es la que nos da pensamientos para hacer lo que a Dios no le agrada. Y ese es el caminar del cristiano y la cristiana. Vamos caminando y nuestros pies espirituales se nos ensucian con los pecados que cometemos. Si alguno dice que no comete pecado, miente y hace mentiroso a Dios, porque pecamos. Pero ¿qué pasa si pecamos? Ya fastidié a los de la cámara por moverme mucho, perdón. Ahora me quedo quieto el resto. Primera de Juan 1:9. ¿Qué dice Primera de Juan 1:9? Si confesamos nuestros pecados, ¿qué? Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Y qué? Y limpiarnos de toda maldad. Una primera aplicación de este pasaje es ese. En Cristo estamos limpios, pero en el vivir nuestra vida diaria pecamos, se nos ensucian los pies y podemos recurrir al Señor para esta limpieza que Él hace porque Él nos perdona. Primera de Juan 1:9. Un autor dice: vivimos la limpieza permanente de la justificación. Cuando creemos en Cristo somos justificados y tenemos limpieza permanente, pero vamos a compartirla con la limpieza diaria de la santificación. Ya te metiste a palabras teológicas, ¿verdad? Bueno, hay que aprender. No sé quiénes de ustedes saben que la santificación dicen que es posicional, experiencial y final. Si no lo sabe, tiene que seguir estudiando. Pero la santificación es ese proceso en el que vamos adecuando nuestra conducta a lo que Dios quiere. Vamos de pecar más a pecar menos, cada vez menos, y vamos en ese proceso de santificación, y ahí es donde nos sirve la confesión. El que ha creído está limpio. ¿Quién no estaba limpio? Judas. ¿Por qué? Porque Judas no creyó, porque Judas se quedó trabado con que si no era el libertador político, entonces no, por eso lo traicionó. ¿Saben qué tuvieron de bueno los demás? Que aunque no entendían, confiaron en Jesús. No entendían todo lo que les dijo, no sabían y todo, pero confiaron en Él. Por eso es que ellos llegaron a ser quienes llegaron a ser sus discípulos. Así que después de haberles lavado los pies, tomó su manto, se volvió a sentar a la mesa y les dijo: ¿entienden lo que les he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien, porque lo soy. Pues bien, si yo el Señor y el maestro lavé sus pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros, porque ejemplo les he dado para que así como yo se los hice, ustedes también lo hagan.
Al inicio hablé de la familia y de todo lo demás. ¿Saben cómo uno agarra experiencia en lavar los pies de personas que están en una condición menor a la de uno, siendo padre y siendo abuelo? Porque uno para sirviendo a unos que ni mucho saben, que cómo fastidian, y el más educado y formado es el que los para sirviendo. Así que la paternidad y abuelidad es una oportunidad de servir para aprender a servir a los demás. Pregunto, ok, lo que nos está diciendo es que Jesús pidió que nosotros tengamos la costumbre de lavarnos los pies unos a otros físicamente. Tendremos que agregar a nuestra ordenanza de bautismo, a nuestra ordenanza de practicar la Santa Cena, un día en que nos lavemos los pies. Hay algunas iglesias que lo acostumbran, pero se considera que no necesariamente esta es una tercera ordenanza. Es un ejemplo que utilizó en ese momento cuál era la necesidad de los discípulos. Tenían los pies chucos, pues en una cena el Señor se los lavó. Pero lo que les quería ilustrar era la acción de servirnos unos a otros. La aplicación consiste en que nos sirvamos unos a otros en nuestras necesidades y carencias. O sea, que practiquemos continuamente el servirnos unos a otros. Y usted dirá, ok, pues si no es lavándonos los pies, ya se imaginan todos haciéndose pedicure antes del servicio de lavamiento de pies, ¿verdad? Pero no es así. ¿Cómo nos podemos servir unos a otros? ¿Se acuerda usted de los almuerzos en pandemia? Para los que no saben, aquí una familia le daba el virus H1, que era ¿cómo se llama ese virus? Ya se me olvidó. El COVID. Y hubo familias sin hacer nada organizado desde el liderazgo de la iglesia, nada, ¡pum! Y se organizaban almuerzos, hermanos contribuían, unos lo llevaban, otros directamente, y le llevaban almuerzos durante el tiempo promedio que duraba el COVID, ¿verdad? Hubo hermanos que hasta se quejaron, a la demasiada comida, díganles que ya no traigan más. Imagínense el grado de servicio que había. ¿Qué otra manera usted puede ver? Las posadas evangélicas, perdón, no son posadas evangélicas, son las cantatas navideñas. ¿Se recuerdan? A fin de año hay grupos de hermanos que van con hermanos que ya no pueden moverse mucho, hermanos mayores, así como Yogi, ¿verdad? Y les llevan cantatas navideñas. Esa es otra manera de servir a los hermanos. ¿Qué más pueden hacer? Los súper. Aquí hay un dicho en la iglesia que dice, aquí en esta iglesia nadie se muere de hambre. Hay gente que pasa necesidades. Se averigua, no crean que solo así, ¿verdad? ¿Qué está pasando? ¿Por qué está muy bien? Entonces nos dan el dictamen y se les apoya con súper. Súper es hacer una compra de comida, de alimentos, y se le da a la familia que tiene necesidad. Esa es otra manera de servir. Ok, fíjate que fulano de tal, voy a poner un nombre, yo sé que no, el Byron ahora que se casó, ahorita les van a cortar la energía eléctrica porque están algo fregadones de plata, y entonces alguien dice, vos conseguime el recibo, se lo consigue, y hay un hermano ahí sin hacer puya, ¡puc! Le pagó el recibo de luz, lo sirvió. Usted diría, ¿y eso también? Sí. ¿Y qué pasa cuando usted oye que alguien tiene una necesidad de salud, que le está saliendo caro el medicamento o algo? Hay hermanos que vienen y dan una ofrenda. También de esa manera están cumpliendo lo que Jesús enseñó aquí de servirnos en amor los unos a los otros. ¿Qué otra manera hay de servirnos? La oración intercesora por las necesidades de mis hermanos y hermanas. Cuando la oración que hace nuestro anciano los días domingos, eso es un servicio de amor los unos por los otros. Claro, aquí es desde un hermano a los demás, pero lo podemos hacer entre todos. Esta mañana recibo una llamada desde España. Era Mario Guillén. ¿Cómo has estado? No te me puedes escapar, ya sé qué te pasó. Me tuvieron que hacer un procedimiento de hospital, ¿verdad? ¿Qué te está pasando? Ya le conté y todo, que va caminando la cosa. Tuve una falla, hermanos, no lo compartí y eso no estuvo bien. La próxima vez lo comparto. Pero él desde allá se enteró y ¿saben qué hizo? Quiero orar por vos. A miles de kilómetros
me estaba sirviendo. Él no me podía lavar los pies físicos, ¿verdad? Pero me estaba sirviendo y oró esta mañana por mí. Y usted me va a decir, pero ¿cómo querés que ore por la necesidad de otros hermanos o que los ayude o que los sirva? ¿Cómo me pedís eso si ni siquiera los conozco? Es más, hay muchos aquí que ni los nombres me sé. O sea, si no me sé los nombres, ¿cómo voy a conocer sus necesidades? ¿Qué opinan ustedes de eso? ¿Es cierto o no es cierto? ¿Ah? Si no sé quién sos, no sé qué haces, a qué te dedicas, qué sé yo, qué necesidades tenés. Y a veces salimos corriendo, ni nos saludamos, ni platicamos. La semana pasada me estaba aprendiendo los nombres y ahora no los veo, se capiaron. Ahí van a anotar. No, no es cierto. ¿Eh? Los saludo porque se sientan allá de aquel lado, en la segunda fila, y saludo a toda la familia. Y no me sabía los nombres. Así que la semana pasada estábamos allá en las bancas de afuera y me aprendí el nombre del patojo, de la señora y del papá, como mínimo. Ahora, ¿a qué se dedican? ¿Cuáles son sus necesidades? Voltea a ver usted a los que tiene alrededor. ¿Usted podría orar por cuántos? Para empezar, se sabe por lo menos el nombre. A mí me cuesta un bigote, ¿va? Por eso me lo dejé crecer. No, cuesta mucho. Pero si no sabe el nombre, menos va a saber a qué se dedica. Hoy le decía yo a Byron, vos, yo creo que ya me lo había dicho, ya se me había olvidado. ¿A qué te dedicas, va? Y me dijo de la herencia que le dio su padre. No, no es cierto, ¿va? Trabaja, ¿verdad? Y ya me dijo que Daniela a dónde trabajaba, y luego hablé con José y ya me contó de la otra Daniela, porque son amigos, porque las novias se llaman Danielas, ¿verdad? Entonces ya me contó de la otra Daniela a dónde trabajaba. Ahí voy. Ahora, ¿qué necesidades tienen? Yo qué sé, me dijo que trabajan y hacen lo que yo no sé si les va bien, si tienen algo, crecimiento futuro, que no sé. ¿Qué necesito hacer? Aquí está la aplicación entonces del mensaje. Entonces, hermanos, por ahí empecemos. Sirvámonos unos a otros, conociéndonos unos a otros. Porque entonces, si nos conocemos, nos podemos servir. Termino. De cierto les digo que el siervo no es mayor que su Señor, ni tampoco el apóstol mayor que el que lo envió. Si saben estas cosas, bienaventurados son si las hacen. Así que el punto es que si nosotros hacemos lo que el mensaje nos dijo hoy, de servirnos unos a otros, entonces vamos a ser bienaventurados. Eso quiere decir sumamente bendecido, afortunado, bendecido, feliz. ¿Quieres ser bendecido? La bendición sigue a la obediencia. Si tú empiezas a interaccionar con los hermanos, a conocerlos, a ver cuáles son sus necesidades y a servirlos, entonces vas a experimentar la bendición, la felicidad que el Señor da. Gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que vuelvas y sigas conectado con la palabra. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Hasta pronto.